Seguimos conversando entonces con Angélica Machía, directora ejecutiva del Consejo Nacional de Competitividad. Pero ese tema, lo que llaman talento, las empresas ahora, muchas empresas no encuentran a los profesionales o los técnicos que necesitan para contratarlos, tienen que prácticamente secuestrarlos de la empresa vecina, pagándoles un montón, en fin, ya las cosas están llegando a un límite que impide el crecimiento de muchos sectores, ¿no? ¿Cómo resolver ese cuello de botella, no? Sí, de alguna manera, digamos, hoy hemos escuchado, nosotros hemos estado trabajando en 8 regiones y 3 sectores, levantando exactamente cuál es, digamos, esta brecha y tratando de medir tanto en textiles, bueno, por una primera etapa se ha empezado en textiles, en TICs, en todo lo que es tecnología de información y comunicaciones y construcción, por ser sectores que jalan, digamos, mucha mano de obra en 8 regiones del país para tratar de mirar cuál es la brecha y cómo es que esto se tiene que reformular tanto desde el lado de la oferta. ¿Están haciendo ese estudio? Sí, el estudio, digamos, está ya por culminar, ya tenemos, digamos, ya hay un diagnóstico claro y algunas propuestas de cómo es que esto podría alimentar a esta reforma que se tiene que hacer desde el lado de los institutos educativos y de alguna manera cómo es que podríamos ir acercando, que creo que es el mayor reto, digamos, cómo hoy las instituciones educativas pueden responder mejor a la demanda empresarial, que no siempre es muy sencillo, ¿no? Hoy en el almuerzo justo me tocó en la mesa a conversar con algunas personas de algunas universidades y ellos decían que para ellos el chip de una universidad y la manera como funciona es distinta digamos, a abrir un supermercado o responder necesariamente a una fábrica, qué sé yo. Entonces ellos decían, esta brecha de acercamiento no es una tarea sencilla, sin duda. Entonces habrá que encontrar estas maneras en donde se pueda dar un acercamiento real, práctico y muchísimo más rápido. Hay algunas propuestas y ya, de hecho, ya hay algunas experiencias, muchísimas, en donde eso ya se está dando, ¿no? En donde el sector privado y el empresario está trabajando muy de la mano con los institutos, con las universidades, tanto para temas de innovación aplicado como también para formación específica, especializada, y tenemos casos como lo de TechSoup o Senati, que hoy son modelos impresionantes que deberían ser replicados, ¿no? Entonces yo creo que la oportunidad hoy, y dado que la educación es un tema desde siempre, y desde siempre lo ha sido importante para la competitividad, pero que hoy esté ya en boca además de todos, del sector público, del sector privado, del sector académico, y que todos estemos conversando de que ya no podemos esperar más, que es la hora, que es el momento, y que hayan propuestas concretas. Yo realmente estoy súper satisfecha con la actitud propositiva, activa, positiva del empresariado que tenemos hoy, que ha venido acá para propuestas y que además nos generan una oportunidad enorme de hacer sinergias con lo que hoy el Estado está también tratando de impulsar, ¿no? Creo que suma todo muy bien, calza perfecto las piezas del rompecabezas, parte de las propuestas en materia de formación docente, por ejemplo, hoy que hacían las propuestas estos jóvenes empresarios, tenía que ver con cómo se ponen estos cursos online de las mejores universidades a disposición de los maestros, ¿no? Y para eso, bueno, se necesita tener mayor suficiencia de los maestros en entender recursos digitales, por ejemplo, que es una de las metas de competitividad de la agenda, y ahí hemos avanzado, digamos, hoy el 18% solamente de los maestros tiene suficiencia en manejo de recursos digitales, y eso nos marca la pauta de cómo es que va a avanzar este proyecto también del sector privado, que quiere poner a través de los recursos digitales una mayor cobertura y acceso a educación a estos maestros que finalmente son el mayor vehículo de la educación a una mayor cantidad de gente y estudiantes, ¿no? Entonces yo creo que las piezas hoy van como sumando, ¿no? Minería hoy también proponía algunos temas de formar en centros poblados, dar conectividad, y se planteaba la meta de 10 centros poblados con conectividad global y convertirlos en centros digitales con plataformas educativas, y el Estado está tratando también de impulsar conectividad en las escuelas y conectividad
conectividad en los centros poblados. En 2 años hemos logrado 2.000 nuevos centros poblados con conectividad, y eso empata justo con lo que también estamos viendo a manera de país, y que el sector privado también está dispuesto hoy a aportar y a sumar esfuerzos. Entonces yo creo que estamos en las mejores condiciones, son muy optimistas. Entonces alguien tendría que hacer un esfuerzo de ubicar todas estas áreas, estos espacios de posible colaboración público-privada que en el CAE en el que estamos han aparecido, digamos, con todas las propuestas y compromisos del sector privado, los distintos sectores, aparecen varias áreas de posibilidad, de posibles áreas de encuentro público-privadas para diseñar planes, para evaluar avances, para resolver cuellos de botella. Ese es algo a lo que no hemos estado muy acostumbrados en el Perú, sí. Un trabajo conjunto. Eso hay que hacerlo. Y la verdad es que hoy la oportunidad es de oro, porque ya la sinergia no se da en un contexto abstracto. O sea, no estamos hablando de que hay que juntarnos para hacer algo, sino que hoy, por ejemplo, el tema del observatorio en materia de educación que se ha planteado hoy, es un tema que ayuda a la transparencia, pero que va a ayudar a empujar mucho este acercamiento de la brecha de la demanda empresarial con el tema de la oferta educativa de la que hablábamos. Hoy tenemos al CINEACE, que es este Sistema Nacional de Acreditación, que está pensando y tiene un proyecto, un PIP, ¿no? Un proyecto de inversión pública pro calidad, que tiene en su componente armar un observatorio en materia de información. El Ministerio de Trabajo, por su lado, también está armando un sistema de información también que permita mejorar el tema de competencias laborales. Y tenemos hoy esta iniciativa privada que también dice hay que empujar. Entonces, sin duda, todos estamos de acuerdo que necesitamos información, mayor transparencia. Nosotros desde el Consejo habíamos estado impulsando de la mano con algunas iniciativas privadas, el sector académico, cómo involucramos algunos datos dentro de la planilla electrónica, y ahí un trabajo conjunto con SUNAT y INEI, para que de manera obligatoria a la hora que se ponen datos en la planilla electrónica también se empiecen a poner los datos del egresado, del trabajador, en qué universidad estudió, en qué instituto, y eso también sirva de información para los futuros estudiantes que quieran escoger una carrera para ver su nivel de empleabilidad. Entonces yo creo que hoy, por ejemplo, yo veo una oportunidad de oro ya desde el rol del Consejo Nacional de la Competitividad para, por ejemplo, en este caso concreto de la información en materia de educación, tan importante para la transparencia y para el tema de calidad, y es como hacemos esta sinergia en esta iniciativa concreta del observatorio que va a poner IPAE con el tema de lo que está trabajando el Ministerio de Trabajo, con lo que está haciendo el CINEACE. Ahora, otro tema importantísimo para la competitividad, por supuesto, es la infraestructura, en donde en el ranking del Foro Económico Global estamos muy mal, ¿no? En general. Puertos, por ejemplo, está muy mal, en fin, ya todos lo sabemos. Hoy se han mencionado, por ejemplo, varios casos. El aeropuerto del Cusco no soporta un solo avión más, entonces el turismo no se puede desarrollar en toda esa región. El aeropuerto Jorge Chávez, que no sé por qué aparece como el mejor aeropuerto de Sudamérica, cuando en realidad hay unas colas gigantescas, es un desastre. La carretera, el asunto de ahora que veníamos, la super carretera, autopista, llegas a Chincha y te demoras 40 minutos en atravesar Chincha. ¿Por qué? Hace tiempo que se dice que eso tiene que... ¿Por qué no continúa la doble pista, la autopista hasta Ica? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Sí, sin duda ahí, digamos, hemos sido como Estado ya desde el lado público muy burocráticos, sin tener muchas permisos y autorizaciones y algunas barreras que han impedido que toda esta infraestructura y esta inversión en infraestructura se dé de manera más rápida. Como sabes, se formó este equipo de seguimiento de inversión en el Ministerio de Economía y Finanzas, se han ido sacando varias normas que tratan de, digamos, acelerar y mejorar los procedimientos en los temas de certificados de restos arqueológicos, en los temas de estudios de impacto ambiental, algunas cosas que tienen que ver con las trabas más municipales, que tienen que ver con interrupción de vías, conexión de agua y desagüe, etcétera, que creo que los resultados los vamos a ir viendo. De hecho, ya muchos de los proyectos se han ido destrabando
hoy el sector minero también lo decía, gran parte de los proyectos mineros se han ido destrabando con todas estas medidas. Igual va a suceder en los proyectos de transporte. Yo creo que hay una claridad de que el tema de la infraestructura y la aceleración de todos estos proyectos de inversión que ya están en cartera tienen que ser acelerados e implementados cuanto antes, ¿no? Y estamos trabajando de la mano con el sector privado, que es quien la suda, quien sabe por dónde están los problemas, para poder ir uno a uno poniendo el marco de facilitación para estos proyectos. ¿Están trabajando con el sector privado? Sí, muy de la mano. Bueno, que bien me parece eso. Bueno, ya nos ha ganado el tiempo, pero simplemente hay algo que se está pidiendo por habilitar la llamada carretera azul, es decir, el comercio de cabotaje, que es más barato que el comercio terrestre, digamos, y hay un cuello de botella en el Callao tremendo, en el puerto del Callao, tanto de acceso sobre todo de tierra hacia el puerto, ¿no? Y desde el puerto. Esto sería muy aliviado si se pueden llevar las cosas por el mar. Y eso, ¿por qué no se da, no? Problemas de tipo geopolítico, ¿por qué razones no se da eso, Rosario? Sí, yo sé que ya de hecho es parte de las discusiones prioritarias que se están dando con el MTC y que hoy lo tiene dentro de la lista de las cosas que se tienen que acelerar, ¿no? Entonces esa discusión debe terminarse muy pronto y tomar decisiones sobre el tema, ¿no? De hecho, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene ya, como sabes, un plan nacional de servicios de logística que está bastante bien diseñado, y hoy está tocando un poco establecer el plan de transición y el plan de acciones inmediatas para poder acelerar todo este proceso de este plan nacional de servicios de transporte. Entonces yo creo que eso va a ayudar mucho y que los resultados los vamos a ir viendo paulatinamente. Bueno, ojalá. Pues Angélica, muchísimas gracias por tu participación. Hemos hecho una revisión un poco rápida del avance de la agenda de competitividad, que es tan importante para nuestro país, porque tenemos que, en fin, avanzar más rápidamente, como decíamos al principio. Muchas gracias a Angélica Matsuda, directora ejecutiva del Consejo Nacional de Competitividad. Gracias. Vamos a una pausa, empezamos ahora con Alfonso Velázquez, director ejecutivo de Sierra Exportadora. ¿Dónde estamos?